ese momento cuando creé dos personajes y me interesaron mucho estos personajes y empecé a crearles una historia y después a escribir esta historia. Que esto es lo que os digo, que fue a los 12 años, cuando como tal dije, ay, voy a probar a escribir un libro. Entonces pues escribí este primer libro, que es por cierto horrible, lógicamente. Es muy malo. Algunas veces me he puesto a releer un capítulo y es increíblemente horrible, porque además mi ortografía era muy mala a esa edad. Eh, pero bueno, ese no es el caso. El caso es que empecé a escribir a esa edad. Actualmente tengo 22, entonces llevo como 10 años escribiendo siempre. O sea, como que nunca he tenido un parón de mucho tiempo sin escribir. Siempre estaba escribiendo. Y antes de publicar mi primera novela, que fue a los 18 años, me había escrito como, no sé, 6 u 8 novelas cortitas, también te digo, no en plan novelas largas, pero pues 6 u 8 novelas. Eh, entonces como que es algo que desde entonces he tenido siempre muy metido en mí mismo y he sentido que ese era mi sueño, ser escritor, porque al final es lo que se me daba bien y lo que me hacía feliz. Que bueno, me sigue haciendo feliz escribir, tampoco quiero que se malinterprete, no, pero ahora andaré un poquito más en el tema de por qué estoy como rayado al respecto, ¿no? Pero eso, que ese era mi sueño y yo no veía otra posibilidad de otra cosa que hacer con mi vida a nivel creativo. ¿Qué pasa? Luego en bachillerato me mandaron unas obras de teatro de Lorca y ahí fue donde yo descubrí el teatro, que yo nunca había leído teatro. Había ido a ver teatro alguna vez, pero sin más, ¿no? Porque además donde yo vivo tampoco que se hicieran muchas obras de teatro. Entonces dije, ala, qué chulo es este formato de escritura. Y empecé a experimentar con el teatro. Y entonces fue cuando me interesó meterme a estudiar lo que estudio ahora mismo, que es dirección de escena y dramaturgia. Entonces, aquí fue cuando se me abrió otra puerta. Bueno, otra puerta, otra posibilidad de creatividad, que era el teatro. Y estudiando aquí teatro, una profesora nos puso una tarea que era crear un producto, no es un producto, pero crear algo, pues un monólogo teatral para narrar en clase, un videoarte, un corto. Y a mí se me ocurrió hacer un corto. Entonces pues hice este corto y ese fue el que dio pie a la miniserie de 5 cortometrajes que os he comentado ya en varios vídeos, la que os he dicho que hice el verano pasado. Y ahí ya se abrió otra nueva posibilidad, que era dirigir cine. Yo, es verdad que
me siento tan bueno como yo pensaba que era. Porque claro, yo siempre me he sentido como buen escritor, ¿no? Tampoco me he sentido aquí como el gran escritor ni he tenido como el ego súper subido al respecto, pero yo me he sentido a gusto con la forma en la que yo escribía. Porque pues, no sé, como que cumplía su función de transmitir lo que yo quería que transmitiera la novela, como que el tono de la novela y tal. A mí me parece que todo está bien. También es cierto que siempre me ha pasado que según escribí una novela nueva, la anterior me parecía mala. Eso también tengo que decirlo. Que cada vez que escribía me parecía mejor que la anterior. En un momento fue un poco tóxico de pensar que, tipo, escribo una nueva novela y la anterior me parecía una basura. Me parecía malísima. Sobre todo a nivel de escritura, ¿no? Pero claro, es raro porque durante la escritura de, por ejemplo, vamos a decir, novela A, durante la escritura de esta novela yo pensaba, ay, me está gustando mucho cómo estoy transmitiendo las cosas, cómo estoy escribiéndolo tal. Vale, termino A, me pongo con novela B, termino B, releo A y me parece horrible como lo he escrito. Que de creo que es un sentimiento común. Pero vale, el caso aquí es que eso, como que durante la escritura de la novela, nunca me había pasado realmente. Se me había sentido a gusto con cómo estaba escribiendo. Pero ahora, revisando mi novela anterior y probando a escribir nuevas cosas, es que me siento que no tanto que no me guste, sino que no sé cómo lo va a recibir la gente. Siento que a la gente le parece que está mal escrito, que soy mal escritor y tal. ¿Sabéis? Es más como inseguridad proyectada hacia afuera. También es parte de el tema de haber ya publicado. Yo, verdad, nunca he recibido comentarios negativos hacia mis novelas, sobre todo porque no se ha salido casi nadie. O sea, nunca han tenido éxito ni tal, por mucho que ya las haya promocionado y tal. Se le ha salido mi madre, gente de mi familia y poco más. No he tenido nunca como un comentario al respecto de ninguna, de alguien exterior. Bueno, alguna vez sí, en alguna feria de libro, pero como una vez y dos que han sido positivos. O sea que a nivel negativo nunca he tenido como un esto de decir, de escuchar algo que me pueda crear inseguridad, ¿no? Pero bueno, bastante ya me la creo yo mismo. Entonces con esta me está pasando eso. Claro, yo he de decir que estoy un poco desencantado con el mundo de la escritura. Porque al final es una cosa muy complicada. Y a veces siento que era más feliz cuando no publicaba los libros que cuando los empecé a publicar. Porque, a ver, no era más feliz porque estaba deseando publicarlos, quería mostrárselos al mundo y veía a otros escritores que eran mis referentes. Y yo quería ser como ellos, quería que mis libros estuvieran fuera, quería que la gente los leyera, saber sus opiniones, generar algo en la gente, ayudarles de alguna forma, o que se sintieran identificados. Y luego cuando empecé a publicar me di cuenta de que el mundo no era tan fantástico como parecía, que las cosas no eran fáciles y que si la editorial no apuesta por ti, tú no puedes hacer prácticamente nada, a no ser que seas influencer, porque tu libro llega a la gente y es algo muy complicado que la gente quiera gastarse dinero en alguien a quien no conoce o a alguien a quien no recomiendan y tal, y eso me desencantó mucho. ¿Qué he de decir? Inciso, he dicho que no se lo leyó a nadie, pero en verdad el primer libro sí que se lo leí bastante gente porque lo mandaban en mi instituto. Sí que puedo hacer un vídeo hablando de eso porque también fue un momento un poco, fue entre bonito y un poco horrible al mismo tiempo. Igual os hago un vídeo al respecto, pero bueno, hay un vídeo sobre esa novela, pero creo que no ahondo mucho en el tema este de que os digo. La novela es El reflejo del pozo. Si queréis buscar el vídeo ponéis El reflejo del pozo en mi canal y os saldrá. Vale, entonces yo ahí no estaba desanimado todavía hasta que publiqué la segunda novela y yo estaba emocionado porque sentía que la editorial como que se quisiera volcar más y eso. Y además es una novela que me gusta mucho.
sueño, bueno, mi sueño sí, pero me encanta escribir porque al final escribir es algo que ahí me llena y que sé que voy a seguir haciendo, publique o no, porque pues eso es algo que necesito hacer, ya sea escribiendo en teatro, para cortos o en relatos o en mi novela, da igual, es algo que voy a seguir haciendo, sobre todo, claro, pero no sé, como que lo haría de forma diferente, porque eso, publicar es al final algo que me ha generado, y creo que quiero decir trauma, pero ese es un poco de trauma, porque al final me he dado cuenta de que es una industria que, sobre todo últimamente, solo piensa en los números y en ganar dinero, que al final no entiendo porque son empresas, pero me quita las ganas, porque es que como ahora mismo las editoriales publican una novela y a la semana publican otra y a la semana otra, y como que el tiempo de promoción de cada novela, a no ser que sea una super novela, no, es una semana, y en esa semana o consigues éxito o despídete porque la editorial te va a abandonar, y una novela que está trabajando muchísimo y a la que ha puesto muchísimo empeño se olvida porque eso es un producto, y o ese producto ejerce beneficio o tu trabajo no sirve para absolutamente nada. Es un poco como que lo que se proyecta ahora mismo con las editoriales. Y el otro melón es que hay algunas que solo quieren publicar influencers, o tienen cierto número de seguidores o no te van a publicar. Entonces, a ver, hay influencers que son de libros y tal, y genuinamente su sueño es escribir, y está genial que lo logren, yo me alegro, porque al final su cuenta y tal, de algún modo se está creando para generar una promoción, no es una promoción indirecta. Pero estos influencers que no hablan de libro ni nada y publican un libro con la trama más básica del planeta, probablemente coescritos, simplemente por meterse en ese mundillo porque funciona bien y ganar más dinero, pues, ¿qué quieren que te diga? Que hagan lo que quieran y que pues, se aprovechen de su posición. En plan, no lo juzgo, no, pero a nivel editorial me parece feo que, siendo una empresa que supuestamente quiere apostar por la novela, priorices ganar dinero que publicar cosas genuinamente genuinas. Perdón por la redundancia. Entonces es un tema frustrante porque al final, sabiendo que tanta gente publica, que tantos libros salen y tal, como que sinceramente pienso, ¿para qué voy a publicar nada si nadie se lo va a leer? Y al final es algo frustrante porque tú escribes y yo muchas veces siento que mis libros pues eso pueden ayudar a que haya gente que se vea representada, porque van mucho sobre temas de LGBT o minorías y tal, y me da rabia que pierda esa motivación de publicarlos y de buscar un público que le pueda gustar, porque siento que no va a llegar y que nadie va a priorizar esas novelas, y que al final escribiendo en temas bueno, no tanto misterio sino de terror LGBT con personajes de minorías y tal, es que nadie va a querer publicarlos, nadie va a querer promocionarlos, y las pocas editoriales que tal, como la
así. Al principio cuando escribía siempre lo subía a Wattpad. Lo que pasa es que tampoco se lo leía a nadie ahí. Porque pues Wattpad del género principal pues romance y eso. Y yo de nuevo pues escribía terror. Y terror ahí pues funciona rollo creepypasta y eso, no tanto como novela juvenil de terror. Eso, bueno, no sé, la verdad nunca entendí cómo funcionaba el tema de promocionarse ahí y tal. El caso es que tampoco funcionó nunca, nadie se las leyó. Entonces, no lo sé. ¿Vosotros sabéis de algún sitio aparte de Wattpad donde se puedan publicar novelas que lea la gente? Me refiero. No si sabéis, porque yo puedo hacer una búsqueda en Google y verlo. Sino que si leéis en algún sitio así o algo, por saber si publicar algún sitio de estos, vosotros os gustaría leeros las novelas y eso. También me da miedo de esos sitios el tema del copyright y tal. Tendría que registrarlo aún así antes de subirlo. Pero eso, la verdad que no sé qué hacer con este tema. Porque es que me di tan decepcionado que eso me quita la motivación. Y aún así estoy intentando sacarla, no quiero estar este último mes intentando escribir. Pero ahora se me está generando este síndrome del impostor que me hace que no me guste como estoy escribiendo y siento que a la gente no le va a gustar. Pero bueno, tengo que quitarme esa mentalidad y escribir para mí, escribir como me guste y ya está. Si a alguien le gusta bien y si no, pues también. Ya está, me tengo que integrar con eso y eso. Pero nada, quería hacer este vídeo por sacarme un poco el tema de la cabeza, por desahogarme y así asentar